Acompaña al economista, el señor Carlos Fernández Valdovinos, ex titular del Banco Central del Paraguay, con quien vamos a conversar sobre la situación actual por la que hoy día atraviesa nuestro país en materia económica. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por venir. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Sin duda estamos atravesando por una situación bastante delicada que no nos afecta solamente a nosotros. Veíamos y justamente damos seguimiento a los informes de nuestros países vecinos, la situación Brasil, Argentina. Pero Paraguay tiene sus particularidades. Hablábamos de que el 2019 atravesamos un momento bastante difícil. Cuando parecíamos recuperarnos, llega esto y nos toma de sorpresa. ¿Qué puede evaluar de toda esta situación y también de las acciones que está encarando el gobierno para reactivar la economía? Sí, una situación muy compleja. De hecho, bueno, ayer estaban anunciando la OCDE las últimas proyecciones que existen. El fondo ya lo anunció, el Banco Mundial hace unos días, y todo el mundo básicamente habla de un mundo que básicamente se está contrayendo en 5%. Y lógicamente nosotros no somos una isla y vamos a sufrir los embates de esta desaceleración o contracción económica a nivel mundial que se está dando. Vamos a terminar cayendo. No sé si va a ser la peor crisis en términos de retracción económica este año, pero como dije en un artículo, si no es medalla de oro, vamos a ser medalla de plata este año, porque va a ser realmente una retracción histórica para lo que estamos acostumbrados. Así que eso tenemos que ser conscientes, y esto no es una cuestión de que es culpa A, B o C. Esto es algo que, como dijiste, nos llegó de sorpresa, absolutamente imprevisible esto, y creo que dentro de todo lo estamos haciendo bien, principalmente desde el punto de vista sanitario. Comparado con otros países de la región, vamos muy bien. Ahora, ¿qué importancia o qué peso tiene cuando hablamos de la OCDE o el Banco Mundial en nuestro país? Porque bien decías que se dio a conocer estos resultados para que tengamos en cuenta nada más y en detalle y dar seguimiento a esto y la importancia que esto tiene, porque nos decías, y justamente tuviste la oportunidad de estar en Washington, de trabajar muy de cerca con el Banco Mundial, para que podamos interpretar también eso. Mira, yo creo que es la gente que probablemente tenga la mayor información con respecto a todos los países en general. A lo mejor por un país en particular no tiene toda la información, la gente que está ahí lógicamente se especializa más, pero son lugares que realmente te dan la visión global de lo que está pasando, y eso es muy valioso. Yo creo que tenemos que seguir muy de cerca acerca de las proyecciones, estimaciones, preocupaciones que tienen todos estos organismos multilaterales, porque yo creo que son los que mejor perspectiva mundial o global nos están dando o nos pueden dar a nosotros. Y como dije anteriormente, nosotros estamos insertos en un mundo y no puede ser que nos vaya bien cuando que a los casi 200 países que existen en el mundo les va a ir mal este año. De hecho, el Fondo Monetario había dicho que más de 170 países este año va a tener una contracción en el crecimiento del PIB per cápita. Es decir, va a ser un retroceso para 170 países del mundo. Así que Paraguay no va a ser una excepción en eso. Sabemos que el equipo económico nacional está sumando esfuerzos para poder reactivar la economía de nuestro país y esto en atención también a lo que se lleva paralelamente lo que conocemos como cuarentena inteligente. ¿Estas medidas son las necesarias hoy desde el punto de vista de ustedes y más aún cuando estuviste al frente del Banco Central del Paraguay en atención a la dinámica que presenta nuestra economía y si estamos encaminados hacia el camino correcto para lograr esta recuperación? Yo creo que la reacción del gobierno ha sido, principalmente Ministerio de Hacienda, Banco Central, que es lo que principalmente me enfoco, fue muy rápida, fue bastante rápida, fue decisiva o agresiva, o la primera vez que se hicieron muchas de estas medidas. O sea, yo creo que estuvo bien lo que hicieron. De hecho, están alineados a todo lo que te recomiendan justamente estos organismos multilaterales que estuvimos hablando anteriormente. Y bueno, ahora hay que empezar a esperar que la medicina empiece a actuar en el cuerpo. Yo sé la desesperación que pueden tener muchos emprendedores, empresarios, porque no les llega la ayuda. Pero básicamente acá no hay una medicina que va a funcionar de la noche a la mañana. Esto es una enfermedad grave en donde las medicinas tienen que ser administradas con la suficiente dosis como para curarte, pero no con una dosis excesiva como para matarte el día de mañana. ¿A qué me refiero? Tengamos cuidado en no exagerar en las medidas anticíclicas que se puedan implementar, porque nosotros tenemos que vivir mañana, pasado mañana, etcétera, etcétera. Entonces no podemos nosotros terminar por destruir la fortaleza que teníamos antes de la pandemia.
que es toda la fortaleza macroeconómica. Entramos y tuvimos capacidad de reacción para esta crisis gracias a toda esa fortaleza macroeconómica que estuvimos construyendo desde básicamente el 2003. Usamos los espacios de maniobra. Imagínate lo que es para un país chico como el nuestro endeudarse en 2.000 millones, así de un día para otro, y pudimos salir en menos de 2 semanas a los mercados internacionales y recoger 1.000 millones más otros 1.000 millones de organismos multilaterales. Imagínate lo que es tener una tasa de interés de política monetaria básicamente negativa en términos reales, porque la inflación es más alta que el 1,25 que tiene el Banco Central. Entonces todo eso se pudo hacer sin que se te dispare el dólar, sin que se te dispare la inflación, sin tener ningún colapso en el sistema financiero, gracias a esas fortalezas. Ahora, hicimos eso, es la medicina, está actuando, los créditos, estaba viendo justamente, no están saliendo como uno quiere, pero están saliendo. Y ahora hay que esperar que haga todo el efecto y ver cómo se va curando el sector privado de acá para adelante, porque el sector privado va a ser el que finalmente nos va a quitar de esta recesión que estamos teniendo en este momento. Hablabas de una medicina bastante efectiva. En cuanto a la composición de la fórmula de esta medicina, me gustaría hablar porque sabemos, como bien decía, de que macroeconómicamente los números muestran resultados bastante auspiciosos. Pero en la microeconomía, ¿cómo podremos entender de que esto finalmente permee y llegue a los que finalmente también generan este dinamismo en los mercados? Hablamos de hoy día las MIPYMES, los comercios, que lastimosamente, debemos decir, tienen que estar a puerta cerrada a la espera de que mejore la situación sanitaria. ¿Cómo se puede interpretar esto? Y hablando justamente de la fórmula y la medicina que se debe aplicar a esto. No, evidentemente el número macro está bien y en el número micro algunos están bien y algunos van a estar mal. Vamos otra vez al aspecto sanitario. Podemos ver de que en números macro estamos muy bien, ¿verdad? Tenemos 11 decesos a lo largo. Pero cuando te vas a la familia, justamente uno de los que murieron lastimosamente y no es precisamente que está muy bien, porque murió un pariente, murió un ser querido. Entonces sería muy, digamos, mentiroso decir de que todos van a estar bien después de esta pandemia. Esta pandemia, al contrario, le va a afectar a todo el mundo y todo el mundo va a sufrir. Algunos van a sufrir más que otros desde el punto de vista económico. Entonces, yo creo de que sí hay gente que está sufriendo más, por ejemplo, la gente de las MIPYMES. A la gente un poco más del sector formal, por ejemplo, se le dio la posibilidad de no tener que pagar ninguna de las cuotas, por ejemplo, marzo, abril, mayo. Los bancos dieron esa posibilidad. Entonces, el formal de alguna manera ya tuvo su ayuda. También se pospusieron algunos impuestos en 6 cuotas, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez no sea todo lo que ellos esperaban o todo lo que nosotros esperamos, pero hay un punto en el cual no podemos pasar porque se va a romper la cuerda. La cuerda fiscal está muy tensa. Es imposible que el fisco asuma todos los costos de esta pandemia de tal manera a garantizarle a todo el mundo de que va a estar bien. Esto va a tener un impacto. Como tiene un impacto sanitario, tiene un impacto económico. Lo que tenemos que ver es ver de las cosas que se hicieron, ¿qué más podemos de repente tocar de tal manera a que esto vaya un poco más rápido, como quiere la gente de MIPYMES? Hablamos del 2019 que nos hemos recuperado, veníamos a los tumbos, se modificó, se amplió lo que el tope de déficit fiscal, que es una herramienta válida, hay que decir, pero en atención a esto que estamos viviendo, la deuda es la única solución y estamos bien para poder proyectarnos en base a esta deuda. Para la coyuntura yo creo que la deuda era la única solución, porque al final de cuentas, el Estado no genera sus propios recursos, lo que hace es quitarle al sector privado los recursos para su funcionamiento. Ahora, con esta pandemia el sector privado estaba muy débil, muy fragilizado, entonces no sería nada adecuado de que el Estado le quite a ese sector privado que está fragilizado recursos. Entonces, la forma entonces de cubrir eso es a través de un endeudamiento y el gobierno tenía su espacio para endeudarse y eso fue lo que hizo. Este tipo de medida no es algo único en Paraguay, lo hizo básicamente todos los gobiernos que tenían la capacidad de hacerlo, no la Argentina, por ejemplo, pero todos los otros, digamos Chile, Colombia,
Perú, todos ellos recurrieron a los mercados internacionales para conseguir los recursos necesarios, primero para la protección sanitaria y después para la protección de empresas y familias durante la pandemia. A partir de esto, hablamos siempre de la distribución de estos fondos. Sabemos que también que una buena carga se la lleva el aparato estatal. En sí, finalmente, lo que hace a los gastos rígidos. Finalmente hacemos un versus lo que es la necesidad hoy día del sector que necesita y finalmente lo que hoy día demanda esto al Estado en cuanto a los fondos. ¿Se debe apuntar a esto también o necesariamente tenemos que endeudarnos para tener una proyección más clara? Porque hablamos de que finalmente esta deuda flotante se mantiene. Yo creo que tiene que haber un equilibrio con respecto a cómo financiar el costo de esta pandemia. Estoy hablando de costo, como dije anteriormente, sanitario y de apoyo a las empresas y a las personas. Y en parte va a tener que ser a través, no solamente de endeudamiento, sino a través de un recorte en gastos. Yo no creo que alguien pueda afirmar de que el Estado paraguayo es absolutamente eficiente y no hay lugar donde cortar. De hecho, por lo que escuché, o por lo que se ve si uno entra en las, digamos, declaraciones de pago de salarios y beneficios de las diferentes instituciones, hubo un recorte significativo en algunos rubros, no en salario, pero sí en otros rubros adicionales. Pero yo creo que vamos a tener que seguir profundizando esto que se llama reforma del Estado, porque evidentemente una de las pocas cuestiones buenas de la pandemia es que nos dimos cuenta de que con mucha gente en su casa, sin hacer nada, el Estado siguió funcionando. Entonces aprovechemos para identificar a esa gente y ver que esas personas o esos cargos son innecesarios y empezar a hacer la reforma del Estado. Hablando de la reforma tributaria y haciendo también memoria, esto que empezó prácticamente en el 2012, 2013, donde se empezaban a dar estos números bastante interesantes, pero que finalmente se puede entender que fue direccionado para los gastos rígidos. 2003, que empezó la... 2003, perdón, sí, 2003. así mismo, sí. Siempre digo, no es una cuestión de que no tenemos recursos, los gastamos mal. El problema es que hubo muchísimos ingresos fiscales desde el año 2003 y gran parte de eso se fue simplemente a alimentar una burocracia estatal que no todas las veces es la más eficiente. Y no estoy hablando acá de lo que necesitamos y nos hizo ver esta pandemia, la parte de salud, no estoy hablando de educación, no estoy hablando de repente de infraestructura, pero aislando eso, después hay una burocracia enorme que consume una gran cantidad de recursos que podrían ser dirigidas a las verdaderas necesidades de la población en general. Entonces, tenemos que empezar a hacer algo para gastar mejor los recursos que tenemos. Para ir cerrando, ¿cuánto tiempo nos tomará recuperarnos de esta situación? Yo creo que una recuperación total va a ser en un plazo de entre 12 y 18 meses. Esto no va a ser rápido, esto va a demorar en el tiempo. Con esto nosotros también queremos dar este espacio finalmente justamente para poder completar en lo que hace en materia de información también y complementar en lo que hace a la información que le brindamos a la ciudadanía. Agradecemos la presencia, muchas gracias por venir y bueno, está hecha también la invitación para un siguiente entrevista, ¿no? Para poder conversar más sobre este tema. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.